expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras y es más que una canción. Buenas tardes, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este servicio dedicado a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a nuestra Biblia en el Salmo 46, 1-7. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios,
el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así es, hermanos, estemos plenamente seguros que Dios es nuestro amparo y fortaleza, a pesar de todo lo que estamos viviendo en estos momentos, de todo lo que hemos sido testigos en estos tiempos. Dios siempre estará con nosotros. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido nuestro Consolador, el Espíritu Santo. Así es, como nosotros tenemos la certeza de que Dios y el Espíritu Santo habitan en nuestro corazón, Él es el que nos dará la pronta salida, es el que nos da el refugio y nos da el lugar seguro a donde podamos acudir cuando tengamos miedo, cuando sintamos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Así es, gracias a Dios, Él siempre será nuestro ayudador. Hace algún tiempo, no estoy comentando que en estos últimos meses, ¿verdad? Por la cuestión de la pandemia no es así. Hace algunos tiempo atrás acudí a un sepelio, ¿verdad? De la mamá de un amigo. Cuando yo estoy en la puerta, lo primero que veo es a mi amigo. Trato de darle las mejores palabras de consolación. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que él me dijo: yo estoy seguro que mi madre está con nuestro Señor Jesucristo. Y él me transmitió paz, me transmitió seguridad de que su mamá estaba en un lugar hermoso junto al Señor. Imagínense qué maravillosa esa palabra que él me dio. Si yo no hubiera sido cristiana, yo no hubiera podido entender esa paz y esa tranquilidad que solamente nuestro Señor nos puede dar. Muy bien, vamos entonces en este momento a orar por este servicio. Lo pongo en las manos del Señor. Padre mío, permite que podamos percibir ahora tu presencia consoladora y tu poder que nos sostiene. Muéstranos que estás cerca y que eres fuerte para sostenernos de miles de maneras distintas, ya sean grandes o pequeñas. Gracias por prometernos que tú tienes el poder cuando enfrentamos pruebas que nos afectan de cerca, tanto a los que nos rodean como a cada uno de nosotros. Nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Usa nuestra boca para que las palabras puedan ser de edificación para el pueblo que ahora nos escucha. Acto seguido, le cedo la palabra a mi hermana Celsa Torres, quien trae en estos momentos esa palabra que estoy segura será de edificación para todos nosotros. Bendiciones, hermanos, persona que nos escucha. Te damos gracias por este momento de poder estar aquí y compartir la palabra de Dios. Gracias por sintonizar este medio. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me presta de poder compartir la palabra, deseando que sea de bendición para cada uno de ustedes, que llegue y toque sus vidas y sea de edificación. Voy a ponerme en las manos de Él para que sea solamente palabra buena, agradable y que sea en base a su voluntad. Eterno Dios, bendigo tu nombre, te doy gracias porque has sido bueno para con nosotros. Es que tu mano no se ha cortado, mi Dios, y por eso es que nos tienes aquí todavía con bien. Todavía, Señor,
has mirado y has tenido misericordia para nosotros. Bendigo tu nombre. En tus manos pongo, Señor, la palabra que has puesto en mi corazón primeramente, para que pueda compartirla con soltura como tú quieres, sea dirigida por tu Espíritu Santo y que de mis labios, Señor, salga purificada, pon ese carbón encendido para que así sea. Bendigo la vida de cada persona, Señor, que va a escucharla, que la va a recibir. Pon oídos prestos, Señor, pon un corazón receptivo para que tu mensaje llegue y caiga en tierra fértil. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu hija amada. Amén. Doy muchas gracias a Dios porque podemos disfrutar todavía de sus beneficios, de sus bendiciones. Él ha estado con nosotros hasta este momento, nos ha guardado. Y doy gracias a Dios por ello. Y sobre todo porque me permite compartir su palabra. Agradezco a los pastores por la confianza que nos tienen. Y en esta hora quiero hablar un poco de los sueños. ¿Quién no ha soñado? Yo creo que en todas las etapas de la vida siempre habrá un sueño. Una niña que sueña con ser esa princesa de sus cuentos. O un niño que sueña con ser bombero, astronauta. O el sueño de todo estudiante que anhela el último día de clases, anhela haber culminado sus estudios. Lo de los jóvenes, los sueños de los jóvenes, formar una familia, tener un hogar, un buen trabajo, un negocio, etc. Para los que trabajan su sueño, pues jubilarse. Llegar a una buena edad para jubilarse y tener una pensión digna. Pues para los que ya tenemos el privilegio de estar jubilados, pues seguimos teniendo sueños. Y nuestros sueños, pues uno de ellos es viajar, disfrutar más de la familia, hacer algo que nos guste, aquello que no pudimos hacer cuando trabajábamos. Esas pequeñas cosas que a veces pasaban desapercibidas porque estábamos tan afanados que no nos dábamos cuenta y ahora sí las podemos apreciar. Y en cada etapa de nuestra vida yo creo que seguimos soñando. Y en esta hora precisamente, pues ahí en la palabra de Dios usted lo conoce muy bien. Un personaje que se le conoce precisamente así, con ese adjetivo, José el soñador. Para ello les voy a pedir que si usted tiene su Biblia por ahí, vaya al primer libro de la Biblia, que es Génesis, capítulo 37, versículos del 5 al 9, y se lee así. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecer más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. José, un muchachito que pues a esta edad, cuando él tuvo estos sueños, se notó su inexperiencia. José era el 11º hijo de Jacob y era el consentido, en ese entonces era el consentido de Jacob, de su papá. Le había hecho una túnica de colores que lo diferenciaba de sus demás hermanos, de tal manera que esto orilló a que sus hermanos pues le tuvieran envidia. A esto aunado a los sueños de este muchacho, y que en su inexperiencia se los contaba a sus hermanos, pues hizo que la envidia, el coraje,
se anidara en el corazón de sus hermanos. Y si leemos un poco más la historia, usted la conoce, la historia, dice la palabra de Dios que por la inexperiencia de este muchacho, al contar así sus sueños a estos hermanos, pues le causó grandes problemas. Primero, pues lo odiaban, deseaban deshacerse de él y pues lo hicieron. Dice la palabra de Dios que deseaban matarlo primero, deshacerse por completo de él. Sin embargo, uno de ellos intercede y primero lo echan a una cisterna, luego lo venden a una caravana de ismaelitas como esclavo y se lo llevan a Egipto. La vida de José no fue una vida fácil, pero vemos aquí que él contaba sus sueños. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestra vida nada más, en lo que nosotros queremos, anhelamos, etcétera, etcétera, a veces pasamos por circunstancias como le pasó a José. Su inmadurez lo hizo que hiciera las cosas no correctamente y pues lo llevaron, ¿verdad?, a un desenlace en ese momento no muy agradable, aunque nosotros conocemos más adelante la historia de él, pero en ese tiempo para ese jovencito fue algo muy duro, porque el enfoque que él tenía estaba dirigido solamente a él. A veces nosotros somos así también, nosotros nos enfocamos nada más en nosotros, en lo que estamos viviendo, en lo que nos falta, en la situación que estamos pasando ahorita, en que no podemos hacer la vida como estábamos acostumbrados y vemos truncados muchos sueños de nosotros y nada más estamos viendo el yo, ¿verdad? Y cuando nosotros nos concretamos a hacer las cosas enfocadas en lo que yo quiero, pues vemos que podemos cometer errores, hay fallas, lo vemos nosotros también en otros personajes de la palabra de Dios. Recordemos a Abraham, que por su impaciencia, Dios ya le había dado una promesa, Dios ya le había dicho que iba a tener un hijo, pero iba a tener un hijo en su matrimonio. Sin embargo, la impaciencia de Abraham lo hizo que no supiera esperar el tiempo de Dios. Y conocemos también que pues la historia nos registra que él en su impaciencia, no esperando el tiempo de Dios para que se cumpliera esa promesa, puesto que ya habían pasado 10 años y él no miraba que se cumpliera la promesa de Dios. Dios no le dijo cuándo lo iba a cumplir, cuándo iba a tener ese hijo. Él dijo, ya son 10 años, entonces yo creo que ya es tiempo suficiente, y buscó otra alternativa. Y se allega a su esclava, la esclava de su esposa, Agar, usted lo sabe muy bien, y la sierva de Sara, su mujer, pues tiene un hijo que después le causó grandes problemas. ¿Por qué? Por su impaciencia, porque se enfocó en lo que él sentía, en lo que él quería, en sí. Cuando nos enfocamos en nosotros, podemos pasar situaciones así, que no esperamos el tiempo de Dios, que no esperamos que nuestros sueños Dios los lleve a cabo. Nosotros queremos realizarlo, nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, y pues aquí vienen los problemas, viene el fracaso. Le pasó a un rey, por ahí en el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor, muy conocido, el cual su orgullo pues lo hizo que su reinado cayera, ¿verdad? Él se sintió pues que lo que miraba la Babilonia, que estaba una Babilonia próspera, una Babilonia hermosa, sobresaliente, él dijo, esto es lo que yo hice. El orgullo lo hizo caer, lo hizo creer que todo lo que veía era por él, que eran por sus fuerzas, porque era muy inteligente, etcétera, etcétera. Y no reconoció y no le dio la gloria a Dios. Y pues nosotros sabemos que
que le costó caro eso, ¿verdad? Porque tuvo un enfoque, su enfoque fue para él. Se fijó solamente en él. Ni siquiera le dio el crédito a las personas que habían contribuido para que toda aquella gran Babilonia fuera tan próspera. No, dijo yo. Entonces caemos nosotros en esos detalles que cuando nos enfocamos nada más en nuestras necesidades o nuestros deseos, por ejemplo, ahorita que estamos pasando esta situación, a veces nada más nos estamos lamentando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y yo y el yo. Y estamos ahí batallando con nuestro ego, batallando, ¿verdad? Porque nada más nos estamos enfocando en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo deseo, en dónde quedaron mis sueños, mis planes, dónde. Pero nosotros vemos que a través del tiempo, la historia de este joven, José, me llama mucho la atención porque es una lección muy hermosa que nosotros podemos tener. Él al inicio se enfocó en sus sueños, se enfocó en contarlos a su manera, no se percató que no tenía que haberlo hecho así o no tenía que habérselos dicho a sus hermanos en esa forma, etc. Entonces él, llegado un momento, dice la palabra de Dios, que estando allá en Egipto estaba preso. Él llegó a estar en una cárcel por un delito pues que él no había cometido. Pero no me quiero enfocar en eso, quiero comentarles lo que sucedió en esa cárcel. En esa cárcel yo me imagino a José. Los sueños que había tenido de la juventud, yo creo que habían quedado en el olvido. Quizás remotamente se acordaba de ellos. Pero ahora llegó el momento en donde Dios le puso a dos personas. Hubo dos personas que estuvieron ahí para que les interpretara sus sueños. Y vamos a ver los sueños de estos dos personajes. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 40, versículos del 5 al 8. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelos ahora. Ahora vemos a José quitando su enfoque personal. Ya no eran sus sueños, ahora eran los sueños de otras personas. Ahora podía enfocar en la necesidad de otras personas. Estos hombres estaban tristes y porque el sueño que habían tenido ellos, pues yo creo que los perturbaba porque querían saber qué significado tenía. Ante eso José, yo imagino que sí removieron sus sueños, pero dijo: ahorita es tiempo de voltear a mirar la necesidad que ellos tienen. Y dice la Biblia que, parafraseando, el sueño del copero dice que él soñó con 3 sarmientos que estaban en una vid muy hermosa, y él tenía la copa del faraón en su mano, y que tomaba esas uvas y las exprimía, y ese jugo que salía se lo daba a Faraón, se lo daba a beber. Mientras que el panadero dice que él soñó también que en su cabeza llevaba 3 canastillos y que en la parte superior, en el último canastillo, llevaba
muchos manjares, llevaba mucha pastelería, muy suculenta, pero que las aves se comían esos manjares. Esa pastelería se la comían las aves. Y José pues empezó a pedir a Dios. Él lo primero que hizo fue, de Dios viene la interpretación. Entonces él sabía que Dios le iba a dar la interpretación. Él sabía que Dios le iba a ayudar a solucionar la inquietud que tenían esos hombres, que Dios le iba a ayudar a poder ser de bendición para estos dos hombres que estaban tristes, que sus semblantes habían decaído. Y dice la palabra de Dios, la interpretación, así a grosso modo dice que era que al copero en 3 días lo iban a restituir en su puesto. Sin embargo, al panadero en 3 días le iban a dar muerte. Pasados los 3 días, dice la palabra del Señor, que así sucedió. El copero fue restituido a su puesto y José le dice, acuérdate de mí. Cuando suceda esto le dice, acuérdate de mí. Y el panadero pues lógicamente fue colgado, dice la palabra de Dios, a los 3 días de sus sueños. Ahora José estaba interpretando los sueños de otros. Ahora eran los sueños de otros los que estaban siendo interpretados, era en los que se estaba enfocando. Y esto a mí me dice la importancia de que nosotros dejemos a veces de enfocarnos en lo que a mí me hace falta, en lo que yo necesito o en lo que yo deseo hacer, para dar una mirada a la necesidad de otros. Afuera hay mucha necesidad. Es cierto que yo estoy pasando necesidad, es cierto que yo estoy en situaciones difíciles, a lo mejor estoy enfermo, pero a lo mejor está en su casa y no en un hospital. O más triste, ¿verdad? En una sepultura. Pero cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en la necesidad de los demás, en servir a los demás, hermanos, vemos que esto es algo muy hermoso, porque nos concretamos ahora en ver en qué podemos servir a los demás. Nosotros vemos que cuando servimos a otros, es cierto que pueden pasar situaciones en donde para unos será bien recibido, como el mensaje que se le dio, la interpretación que se le dio al copero, pues fue bien recibida. Dijo, qué bueno, me conviene, voy a volver a mi puesto. Pero la que se le dio al panadero, pues no, ¿verdad? No fue tan bien recibida. Así nos va a pasar cuando nosotros hagamos algo por los demás, cuando nosotros sirvamos a los demás. Lógicamente, para algunos podremos ser de bendición, pero a lo mejor para otros no podemos ser de bendición. Pero para aquel que pudimos ser de bendición, qué bueno que pudimos bendecir a otra persona. Qué bueno que Dios nos da la oportunidad, hermano, de poder bendecir. Ahorita que hay tanta necesidad, ahorita vemos nosotros cuántas personas se olvidan de ellos y se fijan en lo que otras personas necesitan. Muchos están arriesgando su bienestar por el bienestar de otros, y eso nos motiva para nosotros desenfocarnos de nuestras carencias, de nuestras necesidades, y voltear hacia los demás. Mire, la Biblia dice que este hombre, el copero del rey, tristemente se olvidó de José. Aunque José le había dicho, cuando esto suceda, acuérdate de mí, José esperaba que el copero se acordara de él e intercediera ante Faraón por él para que lo sacara, porque él estaba siendo ahí acusado injustamente, estaba pagando un delito que él no había cometido. Pero dice la Biblia que el copero, yo creo que pues del gusto que tenía, nunca se acordó de José, no se acordó. Dice que pasaron 2 años para que él se acordara de José. Y viene a mi mente como el mismo Jesús, hermano, el mismo Jesús
experimentó todas estas cosas. Él vino, dice, no a ser servido, vino a servir. Él vino a servir y su ministerio fue servir, servir y servir. Y vemos que a través de los años de ministerio, de su servicio, vemos como gente, lógicamente, fue ingrata con él. Y recuerdo a los 10 leprosos, ¿no?, que vinieron y le pidieron que los limpiara, y él les dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote. Y en el trayecto que ellos iban, fueron limpios, dice la palabra de Dios. Pero uno de ellos se regresó para darle gracias. Y yo miro así la palabra y me recuerda cómo mucha gente así pasó, aunque él recibía milagros y recibía sanidades y recibía la bendición de Jesús. Sin embargo, muchas personas no se acordaban de él. Aún cuando estaban para crucificarle, probablemente quizás alguno de los que fue bendecido estaba ahí para acusarle, para decir, sí, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, cuando nosotros servimos a otras personas, hermano, créanlo, pues que puede suceder esto, puede pasar que pues no se reconozca, no se agradezca, etcétera, etcétera. Pero mire, a nosotros lo que nos resta es hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Y quisiera que leyéramos por allá en Mateo, me dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanos, a mí lo hiciste. Porque servir a otros es la antesala para llegar al reino. Eso es lo que nos dice la palabra, eso es la confianza que nosotros tenemos, que cuando nosotros servimos a otros, su palabra dice, a mí me lo hiciste a uno de los pequeñitos, a uno de estos pequeños hermanos, pero a mí me lo hiciste. Y esa es como una antesala para entrar a presentarnos ante el rey. Y eso le pasó a José, precisamente eso le pasó a José. Es cierto que se había olvidado de él por 2 años, y esos 2 años, yo me imagino, estaba triste José por la ingratitud del copero. Pero a vuelta de 2 años, la palabra de Dios dice que Faraón, el rey de Egipto, tuvo un sueño que lo perturbó. Un sueño que él no sabía, no encontraba quien lo interpretara. Y lo vemos por allá en Génesis capítulo 41, versículo 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Faraón había tenido un sueño y entonces el copero le dice, yo conozco a alguien que puede interpretarlo. Me interpretó a mí un sueño y se cumplió. Interpretó al panadero y se cumplió. Yo creo que él te puede ayudar. Y lo trae a palacio, lo trae delante de Faraón y Faraón le cuenta el sueño. Ese famoso sueño que ya conocemos de las famosas 7 vacas flacas, las gordas y las espigas buenas, las espigas malas. De tal manera que este sueño lo tenía confundido al rey. Y viene José y le da la interpretación. Ahora ya no eran sus sueños, ya no eran los sueños de otros, ahora ya estaba ante el rey. Ahora eran los sueños del rey que él iba a interpretar. Y podemos ver que cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, que es agradable, perfecta, que es buena, cuando nosotros buscamos no lo que yo quiero, no nada más lo que los demás, sino que ahora vemos qué quiere Dios, cuáles son los sueños del rey. ¿Se imagina? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios desea?
¿Qué es lo que voy a aprender? ¿Qué es lo que Dios me va a enseñar a través de la situación que yo esté pasando? Cuando José interpreta el sueño, primero que nada, dice la palabra de Dios que él recibe reconocimiento. Lo leemos en el mismo capítulo 41 de Génesis, versículos 38 y 39. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Quiere decir que cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios quiere, vamos a recibir ese reconocimiento. Él un día nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero entre tanto aquí, Él también nos da un reconocimiento. Él también voltea, yo imagino que Él desde los cielos, me imagino que Él voltea y dice: este es mi hijo, este es mi siervo, obediente, que me sirve. Y José recibió ese reconocimiento de parte del rey, de parte de Faraón. Aparte de que recibió el reconocimiento, dice la palabra de Dios que recibe recompensa. Génesis ahí mismo, capítulo 41, los versos del 40 al 43. Dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Se imagina qué hermoso que esa recompensa que recibió José? Ser el segundo en el reino. Se le había dado reconocimiento, diciéndole: no hay nadie más sabio que tú, no hay nadie como tú. Pero aparte del reconocimiento, se les había dado una recompensa. Iba a estar en un lugar prominente, en un lugar que vendría a ser el motivo por el cual después sus sueños se iban a cumplir. Y lo vemos que cuando nosotros nos enfocamos en los sueños del rey, le puedo asegurar, hermano, que sus sueños, mis sueños, se van a cumplir. Así lo externa. Dice la Biblia que a la vuelta de los 7 años que estaban pronosticados de abundancia y luego los 7 años de escasez, viene una hambre al pueblo de Egipto, pero ellos tenían sustento, ellos tenían reservas, pero alrededor no había sustento, no había comida. Y entonces dice la palabra de Dios que vienen los hermanos de José. Vienen los hermanos de José a pedir que les dé comida, que les venda comida. Y la historia me menciona, dice que cuando ellos vienen a Egipto, no saben que la persona con la que están tratando, con la persona que está frente de ellos, era ese hermano que ellos habían vendido. Ese hermano que había tenido unos sueños, ese hermano, sí, en su momento inexperto, pero ahora ya había entendido que había que enfocarse en ayudar a otros, interpretando los sueños de otros. Pero lo más importante que entendió José
era que había que interpretar los sueños del rey, que había que ver qué era lo que el rey deseaba, el rey quería. Y estos hermanos de José vienen, se postran delante de él, se inclinan delante de él, y entonces José recuerda: esto yo ya lo viví en un sueño, esto yo ya lo había visto. De tal manera que cuando nosotros nos enfocamos en hacer la voluntad de Dios, créalo, persona que me escucha, que entonces su sueño, su necesidad va a ser suplida, se va a cumplir. Y vamos a ver, porque Dios es fiel. Si nosotros lo buscamos, si nosotros en esta situación que estamos viviendo desviamos nuestra mirada de nosotros, de nuestras carencias, y nos concretamos un poco más a ayudar a otros, pero sobre todo a buscar cuál es el propósito que Dios tiene en medio de esta pandemia que estamos viviendo, créalo que entonces Dios nos va a contestar, Dios nos va a recompensar, y Dios hará que nuestros sueños se cumplan, porque Dios es fiel, porque Él lo que promete lo cumple, porque Él también desea que usted, persona que me escucha, que usted, hermano que me escucha, también se desarrolle. Su palabra dice, Jeremías 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué sueño tenemos? ¿Qué sueño está en pausa ahorita? ¿Qué sueños se vieron truncados? ¿Qué planes se vieron truncados? Y están ahorita en pausa. Dice la palabra de Dios, yo sé los pensamientos que tengo, yo sé lo que quiero, pero búscame, pero interpreta mi voluntad, interpreta lo que yo te estoy diciendo, el mensaje que yo te quiero dar, interprétalo para que entonces, y solamente entonces, puedas ver cumplido tus sueños. Esa es la voluntad de Dios. Que soñemos, pero que busquemos primeramente ser agradable delante de Él. Él desea que busquemos primeramente, por sobre todas las cosas, cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida, y decirle: Señor, ¿qué quieres que aprenda yo en este tiempo? Doy gracias a Dios y deseo, hermanos, con todo mi corazón, que la palabra de Dios sea bendición para sus vidas, como lo ha sido para mí. Ahora puedo entender que a veces me concreto en mis sueños y me olvido de los demás, y me olvido de lo que Dios quiere que yo haga. Si está dispuesto a cumplir los sueños de Dios, créalo que Dios va a cumplir los de usted. Oramos. Te doy gracias, eterno Dios, porque eres maravilloso. Gracias por hacernos entender. Gracias porque sabemos, mi Dios, que tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Aunque nosotros veamos y quizá pensemos, Señor, que qué de bien va a haber en esto que estamos viviendo. Yo creo a tu palabra, yo creo que tú lo has dicho y tú lo vas a cumplir. Solamente deseas que nosotros podamos interpretar el mensaje que tú quieres darnos a través de este tiempo. Que nosotros podamos interpretar los sueños que tú tienes para nosotros.
Tú deseas que volvamos la mirada a ti. Tú deseas que nos enfoquemos, Señor, en cuál es tu voluntad. Permite que cada vida, que cada corazón en este momento, Señor, sea tocado. Y recuérdales, mi Señor, que tú no te has olvidado de nosotros. Que esos sueños que quizás ahorita están, Señor, en pausa, un día cuando nosotros entendamos, cuando nosotros volteemos hacia otros y cuando volteemos hacia ti, entonces, Señor, serán cumplidos. Te doy gracias y te pido, Señor, la bendición para cada una de las personas que en esta hora están escuchando. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Se vale soñar, hermanos. Se vale seguir soñando. Pero vamos a enfocarnos en ayudar, bendecir a otros y sobre todo buscar cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros en este tiempo, en esta circunstancia y en cualquier circunstancia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Bendiciones, hermano. Finalmente, los invitamos el próximo domingo, 19 de julio a las 11:30, a nuestro servicio en línea, que es el día domingo, ¿verdad? Precisamente, sintonizando la página de Facebook en Templo El Buen Pastor Oficial y por YouTube. Ahora terminamos todos juntos recordando nuestro texto que está en Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos este domingo.